Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan? Hola, profe, buenas tardes. ¿Cómo andan? Bien. Hola, Bueno, nos conectaron un poquito tarde. A ver si se conecta alguien más. Profe, ahí activo la cámara, estoy terminando con otra clase. Dale. Además, ¿están conectados? ¿Y alguien conectado acá o no? Están todos en otra clase. no, sí, sí, estamos conectados. Bueno, bueno, ¿alguna pregunta que quieran hacer? ¿Algo de lo que han visto hasta ahora? ¿Cómo vienen con las clases? ¿Mazo? ¿Más o Yo, menos? hubo un par que nos conectamos y no se conectó nadie. Y después el viernes yo no pude asistir, pero sí creo que hubo clases. No, el viernes no, perdón, el lunes. En fin. Bueno. ¿Algo que quieran preguntar de lo que han visto hasta ahora? O sea, no sé si han leído algo de lo que han leído, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a ver hoy. Es difícil ver todo lo que es para ver hoy, ¿no? Vamos a ver un pantallazo, aunque sea. Eh, tenemos que ver, tengo entendido que ya vieron todo el tema de los requisitos internos y todo ese tipo de cosas. Eh, así que vamos a ver, hoy tendríamos que ver todo el tema de los requisitos externos, ¿sí? De la letra, del pagaré, y vencimientos, si llegamos a ver cláusulas, no creo, y alguna que otra cosa más. Domiciliación, intereses, tendríamos que ver también, pero bueno, está complicado si encima nos ponen tan tarde. Respecto al tema de los requisitos, bueno, ustedes los requisitos internos ya los vieron, ¿sí? Vieron que, además eso no es muy complicado, digo, porque en definitiva son los requisitos propios de todo acto jurídico, capacidad, objeto, causa, etcétera, ¿no? Consentimiento. Eh, la única diferencia a lo mejor está dado en el objeto, digamos, en cuanto que en materia cambiaria, el objeto, como dice Gómez Leo, rige algo que se llama principio de la especialidad, puesto que el objeto solo puede consistir en qué? En una suma determinada de dinero. ¿Sí? Esa es la diferencia. Yo lo que, si ustedes me permiten, lo que les quiero remarcar es lo siguiente, o sea, que hagan, no remarcar, sino que hagan hincapié en lo siguiente. Cuando ustedes estudien el tema de los requisitos internos, Doctor, ¿sí? disculpe, me Sí, parece que sí. los requisitos internos no lo vimos, o yo falté, sinceramente no lo sé. Sí, no, no lo vimos. Eh, bueno, lo que pasa es que darlos ahora es muy complicado porque atraso todo lo demás. Hay Pero una clase subida al campus de eso, porque yo la escuché pensando que era lo que habíamos visto la clase pasada y está sí, ahí. igual te digo, Luciano, digamos, no es tan complejo el tema, digamos. Los requisitos internos, como te decía, son los requisitos propios de todo acto jurídico: capacidad, objeto, causa. La causa se refiere a la causa fuente, la causa de emisión del título. eh, la capacidad de derecho, la capacidad de, ¿cómo se llamaba antes? La capacidad de hecho. Todo ese tipo de cosas, ser mayor de 18, no, ser mayor de 18, todo eso. ¿Sí? Eso estudienlo, ¿no? Esa parte, te digo, no les va a dar mucho problema, porque ya lo estudiaron en civil, lo estudiaron en obligaciones y todo eso. Sí, entonces, no sé si lo han visto, pero sí, entonces les voy a remarcar lo siguiente. Eh, en materia cambiaria rige algo que se llama principio de independencia de las obligaciones. Y no sé si lo vieron esto. ¿No? ¿Tampoco? Bueno.
En materia cambiaria rige algo que se llama principio de independencia de las obligaciones. ¿Sí? Artículo 7 del decreto ley. ¿Qué significa esto? Bueno, en realidad es muy simple. Héctor Alegría y Scuti, por ejemplo, dicen algo que es muy interesante. Dicen, el principio de independencia de las obligaciones vendría a ser algo así como la contracara de la moneda de la autonomía. ¿Sí? Es la contracara de la moneda de la autonomía. Así como cuando ustedes hablan de autonomía, analizan el título desde el punto de vista del acreedor, del portador del título, ¿sí? Cuando hablamos de independencia de las obligaciones, analizamos las obligaciones desde el punto de vista del deudor. ¿Y qué significa esto? Significa que todos aquellos vicios de los que puedan adolecer, ¿sí? Todos aquellos vicios de los que puedan adolecer las obligaciones cambiarias, no se transmiten a las restantes, que siguen siendo válidas. ¿Sí? Por eso fíjense ustedes que el artículo 7 dice que la firma falsa de personas incapaces o aquellos por los que no se obligan su firma, no invalidan el título, ni mucho menos ni la obligación de las restantes, que siguen siendo válidas. ¿Se entiende? ¿Sí? Es decir, como les dice Bonfanti Garrone, ustedes lo que tienen que hacer es analizar cada una de las obligaciones cambiarias como si fuera un compartimiento estanco. ¿Sí? De manera tal que los vicios de los que pueda adolecer no invalidan las restantes. ¿Se entiende? En realidad, si ustedes se fijan, son vicios de forma. Vicios sustanciales, no vicios de forma, porque los vicios de forma sí harían caer, por ejemplo, ¿qué sería un vicio de forma? Un endoso parcial. Un endoso parcial, el problema es que, ¿cuál sería ahí? Que el endoso parcial corta la cadena de endosos, porque el endoso parcial es nulo. ¿Sí? Entonces corta la cadena de endosos, no tendríamos portador legítimo, etc. Ya lo vamos a ver eso. No importa. Pero digamos, se refiere a los vicios sustanciales. Por ejemplo, una firma falsa. No importa, la firma es falsa, pero formalmente es válida. ¿Sí? Obviamente, eso hace que ustedes no le van a poder exigir el cobro a esa persona, a la que le falsificaron la firma, o que es un incapaz. ¿Sí? Pero esa incapacidad, o esa firma falsa, no invalida las restantes, que siguen siendo válidas. Si yo tengo en una cadena de endosos, por ejemplo, yo tengo una firma falsa o de una persona que es un incapaz, mientras sea formalmente válida y no me corte la cadena de endosos, ¿sí? Entonces ahí sí yo tengo un portador legítimo. ¿Se entiende? A eso se refiere el principio de independencia de las obligaciones. Todos aquellos vicios de los que pueda adolecer una obligación no se transmiten a las restantes, que siguen siendo válidas. Es decir, ustedes analizan cada una de las obligaciones en forma individual. ¿Se entiende? ¿Sí? Ustedes las analizan de forma individual. Esta es válida, esta no es válida, esta es válida, esta no es válida. ¿Y eso para qué me sirve? Para saber a quién le puedo exigir el pago y a quién no. ¿Entiende? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si, acá es la gran pregunta, qué pasa si la firma falsa es la del librador? Esa es la gran pregunta, ¿no? Que es el creador del título. Si la firma del librador es una firma falsa o es de una persona incapaz, por ejemplo. ¿Sí? Esa es la gran pregunta. Entonces, en ese caso, ¿el título es válido o no es válido? ¿Qué les parece a ustedes? Sí, en total. No es válido. No es válido, dice Luciano. ¿Alguien más lo apoya? Me dejaron solo, Luciano, qué mal compañero Luciano. Menos mal que es virtual esto, porque si no, si lo tuvieras que ver cara a cara. No, a ver. En realidad depende. ¿Sí? En realidad depende, Luciano. ¿De qué? De que se incorporen o no se incorporen otras obligaciones. ¿Sí? ¿Por qué? Si la firma del librador es una firma falsa o de un incapaz y la relación queda estancada entre el librador y el tomador, ¿me escuchan bien? Sí. ¿Sí? Y la firma queda, la relación queda estancada entre librador y tomador,
entonces el título no es válido, no va a tener ninguna validez. ¿Por qué? Porque en definitiva el portador del título no tiene nadie para quien cobrarle. ¿Entendés? Ahora, si se incorpora una garantía, más, por ejemplo, en una letra de cambio se incorpora un aceptante, o en un pagaré se incorpora una balista, o el título circula y se incorpora un endosante, entonces, en ese caso, el título sí es válido. ¿Sí? Sí es válido, ¿por qué? Porque el portador del título, si bien no le puede cobrar al librador, ¿sí? Sí le puede cobrar a la balista o al endosante o a todos aquellos que se hayan incorporado. Y, en virtud del principio de independencia de las obligaciones, los vicios de los que adolece la obligación del librador no se transmiten a las restantes, que siguen siendo válidas. ¿Se entendió? ¿Sí? A eso se refiere el principio de independencia de las obligaciones. ¿Sí? A eso se refiere. Después léanlo y si tienen alguna duda, pregunten, no hay ningún problema. ¿Eh? Vamos a entrar entonces en el tema de los requisitos externos. ¿Cuáles son los requisitos externos para hacer un pagaré? Yo, la verdad, tendría que haberles hecho compartir pantalla, mostrarles un pagaré y eso, como no me di cuenta. En realidad me enteré hoy, a la última hora que tenía que dar esta clase, así que tampoco tenía mucho tiempo. Vamos a ver, analizar el tema de los requisitos. ¿Sí? Cuando ustedes analizan los requisitos externos, nos vamos a encontrar con que los podemos dividir en dos categorías. Aquellos requisitos necesarios al tiempo de la creación y aquellos requisitos necesarios al tiempo de la presentación. ¿De qué presentación? De la presentación al pago. ¿Sí? ¿Cuáles son los requisitos necesarios? Una cosa que les quiero decir. Esta categoría, de requisitos necesarios al tiempo de la creación y necesarios al tiempo de la presentación, en realidad, ¿con qué tiene que ver? Tiene que ver con la posibilidad de librar títulos en blanco. Artículo 11 del decreto ley. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son aquellos requisitos necesarios al tiempo de la creación? Bueno, hay distintas teorías al respecto. Hay quienes entienden que con la simple firma basta. ¿Sí? Poniendo una simple firma en un documento, en principio estaríamos ante un pagaré, una letra de cambio, lo que ustedes quieran. Esa en general es la teoría, es la mayor parte a la que viene la mayor parte de la doctrina italiana. ¿Sí? Ahora, es bastante criticado esto por la doctrina nacional, ¿por qué? Porque dicen, bueno, en principio, con la sola firma, digamos, es bastante riesgoso pensar que estamos en presencia de un título cambiario, ¿no? Porque uno puede poner su firma en un determinado documento y si es completado en forma contraria a lo que uno espera, digamos, y de repente se encuentra con que está frente a un pagaré. ¿Sí? Yo siempre menciono que es el caso típico, no sé si se acuerdan, no sé si lo leyeron, los casos típicos de Silvio Soldán y de la Rosita Verón. Sí. Ellos habían dado, el caso, creo que Silvio Soldán había firmado un autógrafo, ¿no? El mismo Rosita Verón había firmado un autógrafo, y luego los completaron como si fueran un pagaré, ¿no? Ese es el riesgo que tiene la sola firma. Por eso la mayoría de nuestra doctrina, ¿qué entiende? Entiende que no basta con la simple firma para estar en presencia de un título en blanco, sino que además se requiere de la denominación del título. ¿Por qué? Porque de esa manera, dice, con la denominación del título, el que estampa su firma en el documento ya sabe a qué se está obligando. Decían dos autores franceses, Armifon y Carry, que la denominación del título funciona a modo de la palabra poison en un medicamento. ¿No? Es decir, cuidado. No, poison no significa cuidado, pero digo, cuidado. ¿Sí? Cuidado porque está firmando un pagaré. Aunque esté en blanco, va a ser un pagaré. ¿Sí? Y después hay otra teoría que en realidad es la de Williams, que es un autor nacional, que entiende que, además de la firma, además de la denominación del título, que no está mal lo que dice, se requiere también la fecha de creación. ¿Sí?
¿Y por qué él entiende que se requiere la fecha de creación? Porque si ustedes se fijan, el artículo 11 establece un plazo máximo de 3 años para completar el título en blanco. ¿Sí? Y entonces, ese plazo de 3 años, ¿desde dónde corre? Desde la fecha de creación. Por lo tanto, dice Williams, si el título no tiene fecha de creación, ¿desde cuándo vamos a contar el plazo? ¿Sí? No está mal, no está mal lo que dice, lo cierto es que en general, digamos, toda la doctrina adhiere más al tema, a la segunda, digamos, al tema de la denominación del título y la firma. ¿Cuáles son los requisitos necesarios al tiempo de la presentación? Como les dije antes, al tiempo de la presentación al pago. Bueno, simple. Todos aquellos que en el caso de la letra de cambio están mencionados en el artículo 1 y en el caso del pagaré en el artículo 101. ¿Sí? Tienen que estar completos. Después, en cuanto a los requisitos propiamente dichos, también los podemos clasificar, ¿sí?, en requisitos naturales y requisitos esenciales. Esta es una categoría en realidad bastante discutida porque hay algunos autores que dicen que todos los requisitos son esenciales en la medida en que si no están expresamente puestos por el librador, están, aunque sea puestos por la ley, pero de alguna u otra forma siempre están. Pero bueno, es una categoría que hace Gómez Leo también, que es interesante, me parece que es interesante. ¿Y a qué se refiere con esto de requisitos esenciales y naturales? Bueno, simple. Requisitos esenciales son aquellos que tienen que estar sí o sí, ¿sí? Y que en el caso de que no estén, invalidan el título. ¿Sí? Y los requisitos naturales son aquellos que pueden no estar. ¿Sí? Pueden no estar, y en el caso de que no estén, opera la suplencia legal. Es decir, la ley suple esa omisión. ¿Está? Se me fue la cabeza. Bueno, no importa. Les decía entonces, en el caso que no esté, lo suple la ley. ¿Cuáles son esos requisitos naturales? Bueno, ahora los vamos a ir viendo. Los vamos a ir viendo a la medida que analicemos cada uno de estos requisitos. Pero, por ejemplo, el vencimiento es uno de esos requisitos naturales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque uno puede establecerlo específicamente. Y en el caso que no esté, opera la suplencia legal. ¿Sí? Es decir, si uno no le pone vencimiento, ¿qué nos dice la ley? Que se considera pagable a la vista. ¿Está? Ahora bien, vamos a analizar ahora un poco cada uno de estos requisitos y nos vamos a detener en algunos de ellos. ¿Sí? Antes que se nos duerma Florencia. Vamos a analizar cada uno de estos requisitos y vamos a detenernos. En general, digamos, cuando yo analizo este tema de los requisitos en la letra o en el pagaré, da lo mismo, ¿qué es lo que hago? Yo en general redacto una letra o les redacto un pagaré y empiezo a analizarlo así como está descrito en la letra. La verdad, si ustedes me preguntan cuál es el orden del artículo 1, cuál es el orden del artículo 2, no tengo ni la más remota idea, no me lo guardo ni de casualidad. ¿Sí? Me es mucho más fácil graficarme una letra, un pagaré, ¿sí?, que recordarme el orden del artículo 1, por ejemplo. Si yo les dijera a ustedes cómo tienen que redactar una letra de cambio, ¿cómo se imaginan ustedes que se redactaría? Miren, es muy sencillo, es muy sencillo. Yo no sé si se los expliqué esto ya en la otra clase que digo, o se los han explicado en alguna clase. Redactar una letra de cambio, ¿la letra de cambio qué es? ¿Qué es una letra de cambio? Una letra de cambio es un desprendimiento del contrato de cambio, ¿verdad? Esto creo que se los expliqué, no me acuerdo. Entonces, ¿por qué otra mención? La letra de cambio es un desprendimiento del contrato de cambio. El contrato de cambio era ese contrato por el cual el cambista le ordenaba a su representante que le pagara a una tercera persona una determinada suma de dinero en otro lugar. ¿Sí? ¿Para qué se hacía eso? Para evitar todo el tema de los robos y todo eso en los caminos y todo eso, ¿no? Para evitar el transporte del numerario en carretas y todo eso. Bien. La agilidad del comercio, ¿sí?,
¿qué es lo que hacía el cambista? Le mandaba a través de su representante con una carta, ¿sí? Para que eventualmente a su representante, perdón, le pagara a esta persona. ¿Sí? Le mandaban una carta y el representante que estaba en otra ciudad le pagaba. La agilidad del comercio, a grandes rasgos, ¿no? La agilidad del comercio hizo que se fuera dejando de lado el contrato de cambio, ¿sí? Y quedara solamente la carta. Se utilizara solamente la carta. Es decir, que la carta terminó reemplazando al contrato propiamente dicho, al contrato de cambio. Y ahí viene la denominación letra de cambio. ¿Sí? De ahí viene la denominación letra de cambio. Letra por el tema de la letra carta y cambio por el contrato de cambio. ¿Sí? De ahí viene la denominación. ¿Qué les quería decir esto? ¿Por qué les digo esto? Perdón. ¿Por qué les digo esto? ¿A dónde apunto con esto? La redacción de una letra de cambio, si ustedes se fijan, la redacción de una letra de cambio no es ni más ni menos que la redacción de una carta. ¿Sí? No es ni más ni menos que una carta. Las cartas que se escribían, o sea, hoy en día nadie escribe carta, ¿no? Pero lo que antiguamente se escribían como cartas, digamos, para decirlo de alguna forma. ¿Sí? Es eso, no es ni más ni menos que eso, es una carta. Entonces, si ustedes tienen que redactar una letra de cambio, si les pidieran que redacten una letra de cambio, ¿cómo empezaría? En general se piensa con lugar y fecha de creación. Mar del Plata, hoy es 19 de noviembre del 2021. En general, en el ángulo superior, digamos, si ustedes tienen una letra, en el ángulo superior derecho se pone la cifra, en números, y en lo que sería en el texto del documento, podrían poner a los 30 días vista, sírvase pagar por esta letra de cambio la suma de peso 10.000 al señor Luciano Suárez. A ver si me equivoqué, sí, a los 30 días vista, sírvase pagar por esta letra de cambio el señor Luciano Suárez la suma de pesos 10.000 que se cargará de la cuenta de SSS, su seguro servidor. ¿Sí? Abajo se pone el lugar de pago, el nombre de girado y cerrando toda la declaración cambiaria, la firma del librador. ¿Sí? ¿Entendieron algo? Ni medio, es lógico. Se las hice toda en el aire. Pero entonces, cuando nosotros analizamos los requisitos, ¿por dónde empezamos entonces? Lugar y fecha de creación. ¿Sí? Son dos requisitos, lugar y fecha de creación. A ver, vamos por partes. Cuando nos refiere al lugar de creación, ¿a qué se refiere? Se refiere en realidad al lugar de creación, se refiere al territorio entero del municipio, o a la ciudad, al pueblo, en la provincia, al país, ¿sí? Si ustedes quieren. ¿Y para qué nos sirve? ¿Para qué tipo de requisito es el lugar de creación? ¿Qué tipo de requisito es el lugar de creación? Bueno, depende. En la letra de cambio es un requisito natural. En el pagar es un requisito esencial. ¿Por qué es un requisito natural la letra de cambio? Porque tiene suplencia legal. Artículo 2 del decreto ley. Si no tuviera lugar de creación, se considera lugar de creación el lugar que figura abajo del nombre del librador, dice el artículo 2. ¿Sí? En cambio, en el pagaré es un requisito esencial. ¿Por qué es un requisito esencial? Porque, a diferencia del artículo 2, el artículo 102 no transcribió el cuarto párrafo del artículo segundo, es decir, no puso esa suplencia. Y la pregunta es, ¿para qué sirve el lugar de creación en un pagaré, por ejemplo, o en una letra de cambio? En un pagaré, vamos prácticos si ustedes quieren, en un pagaré, ¿para qué sirve poner lugar de creación, Mar del Plata y la fecha? ¿Para qué le serviría? ¿Para qué se les ocurre a ustedes que podría servir? Para ver la ley aplicable. Claro, Claro. la competencia. La competencia. No, vos sabés, ustedes saben que no. En realidad la competencia la determina el lugar de pago. La competencia la determina el lugar de pago. El lugar de creación lo que determina es la ley aplicable. Es lo que se llamaba, lo que ustedes van a ver en Derecho Internacional Privado como locus regit actum.
¿sí? Locus regional, con la aplicación de la ley del lugar. Esto quiere decir que cuando ustedes analicen un título, una letra, un pagaré, le van a tener que aplicar esa ley. Que no necesariamente, digo, el lugar de creación, no necesariamente tiene que ser real. Real en el sentido, a ver, no me van a poner un planeta, el planeta no sé qué, no estoy diciendo eso. Quiero decir, yo puedo crear una letra de cambio en Mar del Plata, ¿sí? Y ponerle como lugar de creación Brasil, por ejemplo. ¿Sí? Y no estoy en Brasil, estoy en Mar del Plata. A eso me refiero, con que no tiene que ser necesariamente real. Digo verdadero, mejor dicho. ¿Se entiende? Entonces, y esto es importante ¿por qué? Porque eso es lo que me va a determinar cuál es la ley aplicable. Por ejemplo, si yo tengo un lugar de pago que dice Brasil, perdón, lugar de creación que dice Brasil, y el lugar de pago me dice Mar del Plata, la competencia va a estar dada por los tribunales de Mar del Plata. Sin embargo, al momento de analizar el pagaré, ¿qué ley voy a aplicar yo? Y yo tengo que aplicar la ley brasilera. ¿Entiendes? Para eso me sirve el lugar de pago. Por ejemplo, si el pagaré fuera un pagaré del portador, según la ley argentina, ese título sería inválido porque nuestro país no se admite, nuestra legislación no admite los pagarés del portador. Sin embargo, la ley brasileña sí los admite. ¿Sí? La ley brasileña sí admite los títulos de pagarés del portador. Entonces, cuando yo lo vaya a ejecutar en los tribunales de Mar del Plata, lo que tengo que analizar es cuál es la ley que le tengo que aplicar. Y esa ley que yo le tengo que aplicar, ¿sí? Me surge del lugar de creación. ¿Entendió? Para eso me sirve a mí ese requisito. ¿Está? ¿Qué otros requisitos tenemos? Y, por ejemplo, la fecha de creación. ¿Sí? Fecha de creación que ustedes la pueden poner en números, en letras, haciendo referencia incluso a una fecha patria, no sé, el 9 de julio del 21, lo que ustedes se les ocurra. ¿Sí? Obviamente, tanto la letra como el pagaré son requisitos esenciales. ¿Sí? Son requisitos esenciales porque no tienen suplencia legal. ¿Y para qué me sirve a mí la fecha de creación? ¿Para qué me podría servir? Bueno, en realidad porque a partir de la fecha de creación, por ejemplo, me empieza a correr el plazo para las letras a la vista, las letras de cierto tiempo vista, para la prescripción, para la caducidad del artículo 3, para completar las letras en blanco, para saber si el librador al momento de liberar el título era capaz o incapaz, por ejemplo. ¿Sí? Para ese tipo de cosas es que me sirve la fecha de creación. ¿Está? Yo después les dije a ustedes, fíjense que en el texto del documento, en general empieza con a los 30 días vista de efectivo por este pagaré, o a los 30 días vista si lo hace pagar por esta letra de cambio. ¿Qué significa eso de a los 30 días vista? ¿Qué es eso de a los 30 días vista? Bueno, eso no es ni más ni menos que el vencimiento. Y acá nos vamos a detener unos cuantos minutos. ¿Sí? Acá nos vamos a detener unos cuantos minutos. ¿Cómo es este tema del vencimiento? Bueno, en principio, cuando nosotros analizamos el vencimiento, vamos a ver que el tema del vencimiento tiene ciertos requisitos, tiene ciertos caracteres, mejor dicho. ¿Sí? ¿Cuáles son estos caracteres de los vencimientos? Los vencimientos deben ser único, legal, preciso y posible. Único, legal, preciso y posible. ¿Por qué? Único porque no se admiten los vencimientos escalonados, obviamente. Legal porque solo se admiten algunos de los 4 tipos de vencimientos determinados en la ley. ¿Sí? Único, legal, preciso porque no puede estar sujeto a condición. ¿Sí? No puede estar sujeto a una condición resolutoria o a un hecho futuro e incierto. Y posible porque no puede ponerse un vencimiento que no exista. ¿Sí? Yo pusiera, no sé, el 30 de febrero, no sería válido. ¿Se entiende? A eso se refiere con los caracteres. Esto es importante porque muchas veces pasa que a veces se equivocan en el tema de los vencimientos y no tenemos una solución específicamente de la ley, entonces, ¿a dónde tenemos que recurrir? Y bueno, recurrimos a los caracteres. ¿Entiendes? Miren, me voy a dar un ejemplo. Yo tengo un amigo, por ejemplo, que estamos compañeros en la facultad.
es abogado y trabaja en Necochea. Entonces, una vez me llama, me dice que un cliente le había llevado para ejecutar un pagaré al estudio en blanco, con la firma, el monto y no sé qué cosa más. Y como era de esos formularios que se ven en la librería, arriba tenía para poner el vencimiento en números. Estaba puesto un vencimiento en números. Tenía puesto un vencimiento en números. ¿Qué pasó? Cuando lo completa, porque al final esto es lo que les va a pasar siempre, que el cliente se lo lleva y ustedes lo tienen que completar, y ahí es donde a ustedes les tiembla el pulso, porque obviamente esto no es que agarro el liquid paper y lo completo, y lo borro y lo reescribo. Cuando lo completa, Mamotreto, ¿qué es lo que hace? Se equivoca y le pone otra fecha de vencimiento distinta. ¿Sí? Supónganse que la fecha de vencimiento que tenía originalmente era el año que viene, y para poder ejecutarlo le puso una fecha de vencimiento del año pasado. Bueno, ¿qué pasó? Inicia la ejecución, obviamente, y cuando le contestan la demanda se lo hacen notar. ¿Sí? Entonces me llama y me dice, mirá lo que me pasó y esto y aquello. Bueno, ¿cuál es la solución a eso? En realidad no tiene una solución legal. ¿Sí? Entonces, ¿a dónde tenemos que recurrir para solucionar eso? Y en realidad tenemos que recurrir a los principios. Si los principios nos dicen que los vencimientos deben ser único, legal, preciso y posible, ahí ya tenemos un problema. Ese no es un vencimiento válido porque no tiene un vencimiento. Ese título no es válido porque no tiene un vencimiento único. Tiene un vencimiento escalonado. Tiene 2 vencimientos. ¿Se entiende? ¿A dónde apunto? ¿Sí? Digan que él tuvo más suerte porque es que le contestó la demanda, era más marmota que él todavía, y en vez de decirle que el título era inválido, dijo que todavía no había vencido. Bueno, digamos que zafó, pero en ese caso, digamos, uno, ¿a dónde recurre para buscar una solución? Bueno, recurre a los principios. ¿Entendió? ¿Sí? Bien. Eso en cuanto a los principios del vencimiento. En cuanto a los vencimientos propiamente dichos, vamos a ver que ustedes van a ver que se van a encontrar con 2 tipos de vencimientos. ¿Sí? Lo que se llaman vencimientos absolutos y los vencimientos relativos. ¿Sí? ¿Cuáles son los vencimientos? ¿Qué diferencias hay entre uno y otro? Perdón. Si lo están anotando, se los voy a dar completo. Tenemos los vencimientos absolutos y los vencimientos relativos. Los vencimientos relativos a su vez se dividen en 2. A la vista y a cierto tiempo vista. Y los vencimientos absolutos también se dividen en 2, para no ser menos, a día fijo y a determinado tiempo o fecha. ¿Está? O si lo quieren anotar, ahí lo tienen completo. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Porque unos son absolutos y otros son relativos. Bueno, la diferencia está en que los vencimientos relativos, se requiere de un hecho del portador para que se produzca el vencimiento del título. Por eso se los llama relativos. ¿Por qué? Para que se produzca el vencimiento del título, para que se produzca el vencimiento, el portador del título tiene que hacer algo. ¿Sí? Tiene que hacer algo. Por eso se lo llama relativo. En cambio, en los vencimientos absolutos, el portador no tiene que hacer nada. Simplemente tiene que esperar el transcurso del tiempo. Por eso es absoluto. ¿Está? ¿Cuáles son los vencimientos relativos? Les dije, son 2, a la vista y a cierto tiempo vista. ¿Cuál es la característica de un título a la vista? ¿Alguna vez escucharon hablar de los títulos a la vista? ¿No? Bueno, ustedes saben que los títulos a la vista deben ser uno de los títulos más usados. ¿Sí? Yo les diría que el 90% de los títulos de los pagarés que andan por la calle, que son, la mayoría son de todos de financieras, ¿no? Y bancos y todo eso, son todos títulos a la vista. ¿Cuál es la característica? Artículo 36 del decreto ley. ¿Cuál es la característica del título a la vista? La característica es que
vence a su presentación. ¿Sí? ¿Cómo se pone el vencimiento a la vista en un pagaré, por ejemplo? Fácil. A la vista, se pone a la vista, haré efectivo por este pagaré la suma de peso tanto. ¿Qué significa eso? Que el título vence a su presentación. Por eso yo les decía que la característica de los títulos de vencimiento relativos es que el portador tiene que hacer algo, ¿sí? Para que se produzca el vencimiento. En el título de la vista, ¿qué es lo que tiene que hacer? Presentarlo al pago. Cuando lo presenta al pago, ¿sí? Ahí se produce el vencimiento del título. Es decir, que se confunden en un mismo acto el vencimiento con la presentación al pago. ¿Sí? Esa es la característica de este tipo de vencimientos, que ha sido muy criticado en la doctrina y con justa razón, ¿no? ¿Por qué? Porque el sector Cámara dice, como en realidad el deudor o el librador, o mejor dicho, el librador o el aceptante de la letra, no saben cuándo el portador le va a presentar el título de pago, ¿sí? Lo que produce es una inmovilización de los fondos. ¿Por qué? Porque él los tiene que tener disponibles por si en cualquier momento se aparece el portador del título y hay que cobrarlo. ¿Se entiende? Esa es la característica negativa si ustedes la analizan desde el punto de vista del deudor. El deudor siempre tiene que tener la plata disponible porque el portador en cualquier momento, ¿sí? Y por su sola voluntad lo puede presentar al pago. Pero el deudor no sabe cuándo va a ocurrir eso. Por lo tanto, siempre tiene que tener la plata a disposición para pagarlo. Ahora, yo les decía a ustedes que la característica es que estos títulos vencen a su presentación. ¿Sí? Vencen cuando lo presentan al pago. Ahora, ¿cuándo lo puede presentar al pago el portador del título? La pregunta es, ¿desde cuándo lo puede presentar al pago y hasta cuándo lo puede presentar al pago? ¿Sí? Esa es la pregunta. En principio, veamos, ¿desde cuándo lo puede presentar el pago? ¿Desde cuándo lo podría presentar el pago? Lo podría presentar, por ejemplo, desde el mismo momento de la creación, a partir de que el título es entregado. Yo lo creo, hoy con fecha 19 de noviembre, se lo entrego a Florencia. ¿Ella ya estaría en condiciones de presentarlo al pago? ¿Podría hacerlo? ¿Qué se les ocurre? No sé, que sí. Ya dice que sí, la imagen No tiene que roja. esperar no tiene que esperar el tiempo que dice a los tantos días vista. No, eso es otro tipo de vencimiento. Ese es un vencimiento a cierto tiempo de vista. Ya lo vamos a ver ahora. ¿Sí? ¿Podría presentarlo el mismo momento en que yo se lo entrego? No, no, en principio no. Como mínimo, tiene que esperar hasta el día inmediato posterior. ¿Sí? Hasta el día inmediato posterior. ¿Por qué? Y eso surge en realidad de la misma naturaleza del título. ¿Sí? Surge de la misma naturaleza. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un título de crédito. Entonces, como decía Vélez Arfield, en el antiguo derogado Código de Comercio, como decía Vélez Arfield, para que haya crédito, tiene que haber un mínimo de distancia temporis. Un mínimo de distancia temporis. ¿Se entiende? Es decir, que entonces, como mínimo, ustedes tienen que esperar hasta el día inmediato posterior. Claro, ustedes me podrían preguntar ahora, seguro lo están pensando, pero yo me adelanto, bueno, pero ¿qué pasa con el cheque? ¿Sí? El cheque, si ustedes le dan un cheque con fecha de hoy mismo lo podrían presentar al banco. Eso es verdad, eso podría ser, eso es perfectamente válido. ¿Sí? Sin embargo, eso se puede hacer porque hay una diferencia de naturaleza entre uno y otro. El pagaré es un título de crédito. Título de crédito. Para que haya crédito, como les dije, tiene que haber un mínimo de distancia temporis. ¿Sí? En cambio, el cheque es una orden de pago. ¿Sí? No es un instrumento de crédito. El cheque común, ¿no? Me refiero, no el de pago diferido. El cheque común es una orden de pago, no es un instrumento de crédito. Por eso, decía Siemens, el que libra una letra de cambio necesita plata. El que libra un cheque tiene plata.
¿Sí? ¿Entiende? Esa es la diferencia. Entonces, a partir de ahí lo podemos presentar, ya lo podemos presentar al pago. Y la pregunta es, ¿hasta cuándo lo podríamos presentar al pago? ¿Hasta cuándo se podría presentar el pago? Vamos, sabemos que lo puede presentar cuando quiera. Yo les dije eso a ustedes, que el portador tiene esa decisión. Ahora, la pregunta es, ¿tiene un límite? ¿Lo puede hacer sin die? Hasta el año, ¿no? ¿O no? Adelina, efectivamente. En principio, tiene el plazo, lo tiene que presentar al pago dentro de un año. El plazo es de un año. ¿Sí? Artículo 36 del decreto ley. Esa es la característica de este tipo de vencimiento. Dentro de ese año, a partir del día inmediato posterior hasta el año, lo puede presentar cuando quiera, cuando el portador lo decida. ¿Sí? Eso es lo que lo caracteriza. El plazo máximo es de un año. Pero tengan en cuenta ustedes lo siguiente. El librador puede ampliar ese plazo o lo puede reducir. ¿Sí? En general yo les digo, los paneles que veo de las financieras y eso por el juzgado, ¿no? En general todos amplían el plazo más o menos entre 5, 7 y 10 años. ¿Sí? Es fácil, se pone una cláusula que diga si amplía el plazo para la presentación a la vista del presente pagaré por el término de 3 años, 5 años, 7 años, 10 años, etc. Entonces, a partir del día inmediato posterior hasta los 10 años, para que se cumplan los 10 años, lo pueden presentar cuando quieran. ¿Sí? O los 5, los 7, lo que sea. Les decía, ese plazo puede ser ampliado o puede ser reducido por el librador. Y solo puede ser reducido por los endosantes. Solo puede ser reducido por los endosantes. ¿Está? ¿Cómo lo reduce un endosante? Cuando hace el endoso, cuando lo endosa el título, reduce el plazo para la presentación del pago. No sé si esto se los han explicado, pero les hago un paréntesis. Ustedes tengan en cuenta una cosa. Toda cláusula, como dice Fernando León, toda cláusula puesta por el librador produce una modificación objetiva del título. ¿Sí? Y toda cláusula puesta por el endosante produce una modificación subjetiva del título. ¿Qué quiere decir esto? Que toda cláusula puesta por el librador, ¿sí?, tiene efectos para todos los que intervengan en el título. Mientras que cualquier cláusula puesta por un endosante, por ejemplo, produce una modificación subjetiva. Quiere decir que solo tiene efectos respecto de ese endosante. ¿Está? Para que se lo voy a dar con un ejemplo para que ustedes lo puedan entender. Si el librador no dice nada, por ejemplo, libra un título de la vista y no pone ninguna cláusula, ¿sí?, el plazo para la presentación del título de la vista va a ser de un año. ¿Sí? Que es el plazo que dice la ley. Ahora, si al endosarlo, el endosante reduce el plazo para la presentación, por ejemplo, a 6 meses. ¿Sí? Lo reduce a 6 meses. ¿Qué debería hacer el portador del título? En realidad pueden pasar dos cosas ahí, para que ustedes lo entiendan. Pueden pasar dos cosas. El portador del título, si quiere conservar las acciones contra ese endosante y contra todos los demás, lo que tiene que hacer es presentar el título de pago antes de los 6 meses. ¿Sí? De esa manera, si no se lo pagan, conserva las acciones contra todos. ¿Qué pasa si no lo presenta dentro de los 6 meses que figura como cláusula puesta por el endosante? Pasa que si lo presenta el mes 7, 8, 9, 10, 11, ¿sí?, y no se lo pagan, conserva las acciones respecto de todos los demás obligados cambiarios, pero la perdió contra ese endosante que puso la cláusula. ¿Sí? ¿Por qué la perdió? Porque no cumplió con una carga que le impone el rigor cambiario sustancial. ¿Se
¿Se entendió? ¿Sí? Digamos, si el endosante pone una cláusula que diga que reduce el plazo para la presentación del pago en 6 meses, ¿sí? No quiere decir que si no lo presenta dentro de los 6 meses pierde todas las acciones. No, no. Sigue teniendo el plazo puesto por la ley o puesto por el librador. Lo único que va a perder son las acciones contra ese endosante que puso esa cláusula. Nada más. Así como esa cláusula, en cualquier otra cláusula que ponga un endosante. ¿Sí? Solo produce una modificación subjetiva, es decir, solo respecto de ese endosante. Una pregunta. Sí, claro. Si el endosante, por error, ¿no? Amplía el plazo, que no lo puede hacer, pero No, lo hace, no por, puede lo hacer. hace por error. Siempre ¿Qué se pasa va a con quedar- ese título? Nada, lo que va a pasar es que va a quedar reducido el plazo Sí. va a quedar reducido. En realidad, dice Héctor Cámara, es como si en una cláusula se tuviera como una escrita. ¿Sí? En consecuencia, el plazo va a quedar reducido el plazo máximo dispuesto por el librador. ¿Sí? Pero no anula el endoso, a eso te referís. ¿Sí? No va a anular el endoso, la obligación va a seguir siendo válida. ¿Sí? Te digo, lo mismo pasa, por ejemplo, si el aceptante, en una letra de cambio, acepta por un importe mayor al valor del título. ¿Qué pasa? ¿Es válida esa aceptación? Sí, es válida. Lo que va a quedar reducido es el importe del título. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Voy muy rápido, podríamos hablar mucho más de este tema, pero bueno. Eso en cuanto a los títulos a la vista. ¿Sí? Eso en cuanto a los títulos a la vista, la característica de los títulos a la vista. Después el otro tipo de vencimiento relativo son los títulos a cierto tiempo vista. ¿Sí? Son los títulos a cierto tiempo vista. ¿Y cuál es la característica de este tipo de títulos? ¿Sí? ¿Qué es lo que me preguntaba Lautaro? ¿Qué es lo que caracteriza este tipo de títulos? Bueno, los títulos, creo que yo les dije a los 30 días vista de efectivo. Bueno, yo les dije a ustedes a los 30 días vista, ustedes pueden poner a los 30, a los 60, a los 90, a los 120, a los 360, a los 54 días, lo que a ustedes se les ocurra. ¿Sí? La característica de este título es que el portador del título, lo tiene que presentar a la aceptación. ¿Sí? Lo tiene que presentar a la aceptación. ¿Para qué? Para que el girado lo acepte. ¿Sí? Vieron que en la letra de cambio siempre hay que aceptar ese girado. Para que el girado lo acepte, pero además de aceptarlo, tiene que hacer otra cosa. Lo tiene que fechar. Le tiene que poner la fecha en que fue aceptado. ¿Sí? A partir de esa fecha de aceptación, se cuenta el plazo vista, en este caso 30, 60, 54, lo que ustedes quieran, y se produce el vencimiento del título. ¿Sí? Así opera ese tipo de vencimiento. Por eso, van a ver cuando ustedes vean aceptación, van a ver que los títulos a cierto tiempo vista, la presentación a la aceptación siempre es facultativa, como principio general, ¿no? Pero hay dos casos en los que la presentación a la aceptación es obligatoria por imperio de la ley. Uno de esos casos es en los títulos a cierto tiempo vista. El portador está obligado a presentar el título de la aceptación. ¿Por qué? Porque si no lo presenta a la aceptación, el girador nunca lo va a aceptar, nunca le va a poner la fecha, entonces nunca va a correr el plazo vista, nunca se va a producir el vencimiento del título. ¿Se entiende? Por esa razón es que en los títulos a cierto tiempo vista, la presentación de la aceptación es obligatoria. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Lautaro? ¿Sí? Esa es la Sí. característica de ese tipo de vencimiento. Bien. Entonces, ya que lo entendieron, vamos a avanzar un poco más. La pregunta es, ¿qué pasa
¿sí? Yo lo presento a la aceptación, el portador del libro, mejor dicho, lo presenta a la aceptación, es aceptado por el girador y no le pone la fecha. No le pone la fecha de aceptación. Y entonces, ¿qué pasa en ese caso? ¿Qué debería hacer el portador? Acepto apuestas. ¿Se les ocurre? No. En realidad, en ese caso, lo que debería hacer es levantar protesto, debería hacer no, lo que debe hacer es levantar protesto por falta de fecha. Tiene que levantar protesto es una acta notarial, no sé si ya se lo dije, no, el protesto ya lo vamos a ver, igual, no se preocupen. Tiene que levantar protesto por falta de fecha y a partir del protesto se cuenta el plazo de vista y se produce el vencimiento del título. ¿Sí? Así como funciona. Así es como funciona. Una cosa que les quiero decir, que tenganlo en cuenta, muy en cuenta, es lo siguiente. El artículo 50 del decreto ley, es el que regula el tema de la cláusula sin protesto. Sin protesto, retorno sin gastos, etc. Como ustedes quieran llamarlo. Realmente se la llama cláusula sin protesto. ¿Qué significa esto? Que el librador puede poner una cláusula que diga sin protesto y esto exime al portador de levantar protesto, ya sea por falta de aceptación o por falta de pago. Si ustedes tienen un título librado a cierto tiempo vista, con cláusula sin protesto, ¿sí?, que fue aceptado y no fue fechado, igual tienen que levantar protesto por falta de fecha. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque el artículo 50 los exime de levantar protesto por falta de aceptación o por falta de pago, pero no los exime de levantar protesto por falta de fecha. ¿Está claro? ¿Sí? Así que cuidado con eso. ¿Les quedó claro cómo funciona? ¿Sí? Bien. Entonces, ya que lo tienen claro, la pregunta es, ¿qué pasa si el portador del título lo presenta en la aceptación, lo acepta, no lo fecha y no levanta protesto por falta de pago? Por falta de fecha, perdón. La pregunta es esa, ¿qué pasa en ese caso? Bueno, en ese caso se considera que fue aceptado el último día del plazo que tiene para presentarlo. El último día del plazo que tiene para presentarlo a la aceptación. A partir de ahí, contamos el plazo vista y se produce el vencimiento del título. Con una salvedad. Que como no cumplió con una carga, como el portador no cumplió con una carga que le impone el rigor cambiario sustancial, ¿sí?, el título se perjudicó. ¿Sí? ¿Y qué significa que el título se perjudicó? Que pierde las acciones de regreso. ¿Sí? Que no es poca cosa. ¿Está? ¿Se entendió hasta acá? Ahora, una cosita más y pasamos al otro vencimiento. Yo les dije a ustedes que se considera que fue aceptado el último día del plazo que tiene para presentarlo. ¿Por qué? Porque generalmente ustedes cuando les preguntan eso, o dicen, ¿qué pasa en este caso? Bueno, se considera que fue aceptado el último día del año. No está mal, como diría Guido Casca, está mal, pero no tan mal. En realidad pasa lo siguiente. ¿Hasta cuándo puede presentar el título a la aceptación el portador? ¿Qué plazo tiene para presentarlo a la aceptación? Bueno, lo mismo que ocurre con las letras a la vista, tiene un año. ¿Sí? Tiene un plazo de un año para presentarle la letra a la aceptación. La letra hacia este tiempo a vista, ¿verdad? Tiene un plazo de un año. Pero ese plazo
puede ser ampliado, puede ser reducido por el librador, o reducido, solamente reducido por los endosantes. ¿Sí? Entonces puede suceder que lo haya reducido a 6 meses el librador, o puede ser que lo haya ampliado por el término de 3 años. ¿Sí? Entonces, la pregunta, cuando ustedes le preguntan, le dicen, bueno, ¿qué pasa si no levanta protesto? Y usted me dice, y se considera que fue aceptado el último día del año. Y en realidad no está del todo bien. ¿Por qué? Porque si le amplió el plazo a 3 años, se considera aceptada el último día del plazo, es decir, el último día de los 3 años, no el último día del año. ¿Entiende? ¿Sí? Entonces, lo correcto es decir, el último día del plazo, no el último día del año. ¿Recuerdan? Esto sí me acuerdo. Cuando yo en la primera clase les dije que esta era una materia muy técnica, que hay palabras muy precisas acá, bueno, acá tienen un ejemplo. Acá tienen un claro ejemplo de lo que les dije. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Cómo funcionan estos vencimientos? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaría si lo hacemos? Bueno, no hay más supuesto. No hay más supuesto. ¿Cómo funcionan los títulos de vencimiento absoluto? ¿Cómo funcionan los títulos de vencimiento absoluto? Bueno, estos son los más conocidos. ¿Sí? Estos son tal vez los más conocidos. Tenemos a determinado tiempo fecha. Ah, una cosa. ¿Entienden ahora por qué yo les dije que se llamaban relativos? Porque dependían de un hecho del portador. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Fíjense ustedes que en ambos tipos de vencimiento relativo, a la vista, a cierto tiempo vista, en los dos, el portador tiene que hacer algo. ¿Sí? En los dos, el portador tiene que hacer algo. En los títulos a la vista, lo tiene que presentar al pago. Y en los títulos a cierto tiempo vista, lo tiene que presentar a la aceptación, lo tienen que fechar, etcétera, etcétera. Sí, tiene que hacer algo el portador. Por eso se lo llama relativo. ¿Está? Para que se pueda producir el vencimiento. Bien. En cambio, los absolutos no. Los absolutos, porque nosotros sabemos desde el mismo momento de la creación cuándo vence. Por ejemplo, en los títulos a determinado tiempo fecha. ¿Cómo sería determinado tiempo fecha? Por ejemplo, a los 30 días de la fecha, a los 2 meses y medio de la fecha, lo que ustedes se les ocurra, a los 60, a los 54. Es muy simple. En realidad lo único que tienen que hacer ustedes es contar 30 días o lo que sea, contados a partir de la fecha de creación, y ahí se produce el vencimiento del título. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Ahí el portador no tiene que hacer nada, simplemente esperar el transcurso del tiempo. Sí, tengan en cuenta que si ustedes le ponen 2 meses y medio, por ejemplo, ¿sí? Y esto está en el artículo 48, no, 48, no me acuerdo, búsquenlo por ahí. Si ustedes le ponen 2 meses y medio, ¿sí? Tengan en cuenta que primero se cuentan los meses y después se cuentan los días. Ustedes miran qué pavada, bueno, si lo cuentan al revés van a ver que le dan distinto. ¿Sí? Van a ver que les da distinto. Por eso la ley los regula. ¿Sí? Este me acuerdo que una vez fue una pregunta de examen que hizo Fabiano. Porque ella es la madre acá. Y después tenemos los vencimientos, el vencimiento a día fijo, que es el más conocido de todos. ¿No? Por ejemplo, el día de mañana, el 15 de marzo del 2022, al efectivo por este pagaré, bueno, ahí claramente lo único que tenemos que hacer es esperar el 15 de marzo y punto. Pueden ponerlo así, pueden ponerlo como ustedes quieran, haciendo referencia a una fecha, a una determinada fecha que sea conocida por todos, una fecha patria, lo que a ustedes les parezca. ¿Sí? No podrían poner, por ejemplo, la Pascua, porque nadie sabe cuándo cae exactamente. ¿Sí? Tengan en cuenta que tiene que estar determinado. Pasa algunas veces, y ha pasado incluso, no le digo muchas veces, pero ha pasado, que incluso a Mariano le pasó. Mariano Yerro es otro de los que da clases, otro de los profesores. Ha pasado que le ponen el día, el mes, y no le ponen el año. ¿Sí? Y en ese caso, ¿qué pasa? ¿Sí? ¿Qué pasa? Lo mismo pasa, por ejemplo, si ponen,
Yo nunca me acuerdo qué meses tiene 30 y cuáles tienen 31. Pero bueno, ¿no? Abril creo que tiene 30, ¿no? Bueno, pongámosle que tiene 30. Si no, tiene 30. Y le ponen 31 de abril. ¿Sí? ¿Qué es lo que, o no le ponen fecha? ¿Qué es lo que entiende la jurisprudencia en ese caso? ¿Qué es lo que entiende la jurisprudencia? Yo voy a decir qué es lo que entiende la jurisprudencia, después yo le voy a decir qué es lo que entiendo yo. En general, cuando usted le pone el 31 de abril, por ejemplo, que es un bien existente, en general lo que ha entendido la jurisprudencia es que lo que se buscó en ese caso, ¿sí? Es que, o lo que se pretendía en ese caso, es que el título venciera el último día del mes. Por lo tanto, ¿sí? En vez de declarar el título inválido, lo que entendieron es que el título vencía, en vez de vencer el 31 por ser un bien existente, vencía el 30. Bien. ¿Qué pasa si ustedes le ponen el día, el mes y no le ponen el año? Bueno, en realidad la Cámara Nacional del Comercio lo que ha dicho es que en ese caso vence en el año en curso o, en caso en que este ya hubiese pasado, en el año posterior. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, si yo le hubiese puesto, no sé, 5 de abril, por ejemplo, ¿sí? Si yo hubiese puesto 5 de abril, como ya pasó este año, el 5 de abril, entonces lo que entiende la jurisprudencia es que vence el 5 de abril del año que viene. ¿Sí? ¿Está bien o está mal? No, está mal, está horrible. Está horrible, está horrible. ¿De dónde sacaron esto? ¿De dónde sacaron esto? En realidad esto de que vence en el año o al año que viene, cuando a usted no le ponen el año, eso era parte de un artículo que figuraba en la ley, en el proyecto de Ginebra, la ley uniforme de 1912. Proyecto que después no se llevó a cabo y que fue reemplazado por la ley uniforme de Ginebra de 1931, que no figura, ¿no? De ahí se ve que lo toma la jurisprudencia para valerse de eso. Para mí es un disparate. ¿Por qué? Porque yo digo, ¿qué me hace presuponer a mí? ¿Qué me hace presuponer a mí que el título puede vencer el año que viene y no el otro del otro? ¿Por qué yo supongo que el título puede vencer en el 2022 y no en el 2023, 24, 25, 26? ¿Sí? Ese es el tema. La realidad, entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí en esos casos? Fíjense ustedes lo que yo les decía al principio. ¿Qué tendríamos que hacer en esos casos para buscarle una solución? Tendríamos que recurrir a los principios. ¿Sí? Único, legal, preciso y posible. ¿Son precisos? No. ¿Son posibles? No. 31 de abril no existe. ¿Sí? Y el día y el mes sin año tampoco. ¿Se entiende? Entonces, no son vencimientos válidos. No son vencimientos válidos. Por lo tanto, esos títulos son inválidos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el vencimiento, yo les dije a ustedes, es un requisito natural. Es decir, en el caso de que no esté, opera la suplencia legal. ¿Cuál es la suplencia legal? Que el título se considera pagable a la vista. ¿Sí? Ahora. Ojo. La suplencia legal opera cuando el título no tiene vencimiento, no cuando tiene y es inválido. ¿Ah? No es lo mismo. No es que ante una cláusula, ante un requisito inválido, opera la suplencia legal. No, ante la ausencia del requisito opera la suplencia legal. ¿Sí? Entonces, esos títulos, en esos ejemplos que yo les doy, esos títulos tienen vencimientos y son inválidos. ¿Sí? Por lo tanto, el título es inexistente. ¿Entendió? ¿Sí? Ahora, ¿podría hacer yo un título, estamos en el 2021, ¿podría hacer yo un título que venza, por ejemplo, en el 2055 o en el 2060? Pónganse que yo hiciera un pagaré que venciera el
5 de abril de 2060. ¿Sería válido eso? No, porque no es ¿Por qué? posible. No cumple con el principio de que sea posible. Posible es, esperás hasta el Pero ya voy a estar 2060. remuerto, depende de la edad que tenga. Ah, bueno, claro, no sé qué tipo de vida llevas vos, pero este, ¿sería válido o no es válido? Sí, es válido, es válido, es válido. Lo que no va a tener, lo que no va a tener coherencia es valor económico. Ahora, si vos me decís un título que vence en el 2150, bueno, entonces sí, ahí ya entramos en otra cosa, ¿no? Porque ahí ya no es posible. Pero, digamos, vos podés hacerte un título que venza de acá a 20 años, 30 años, y lo podés hacer. Lo que no va a tener es valor económico, porque nadie te lo va a aceptar, ni va a esperar 30 años para cobrarlo. ¿Entiendes? ¿Sí? Esa es la diferencia. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? ¿Se entendió esto? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bien. Vieron que yo les dije a ustedes que después en el ángulo superior derecho en general se pone la cifra. ¿A qué se refiere esto? Bueno, en realidad la cifra no es ni más ni menos que la suma determinada de dinero. ¿Sí? Suma determinada de dinero. Que puede ir en letras, que puede ir en números, como ustedes quieran. ¿Sí? Eh, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando hay diferencias? ¿Sí? Muy rápido porque ya se nos acaba la hora, pero ¿qué pasa cuando hay diferencias? ¿Sí? Entre lo escrito en letra y lo escrito en números. Bueno, eso en realidad tiene una solución en el artículo 6, no me acuerdo, 5 o 6. Los 5 de interés. Uy, que me hay que estudiar en memoria. Segundo tiene el decreto en mano, me dice, por favor. Porque ahora me quedé con la duda. Eh, ¿Qué es lo que pasa en ese caso? Bueno, cuando hay diferencia entre lo escrito en letra y lo escrito en número. ¿Sí? Cuando hay diferencia entre lo escrito en letra y lo escrito en número, se va a estar a lo escrito en letras. Y es una cuestión de lógica, si ustedes lo piensan, ¿sí? ¿Por qué? Porque en general lo que está escrito en letras es más difícil de adulterar. El 6, solo que por ahí andaba. Gracias. ¿Quién fue? Y claro. Porque obviamente es mucho más difícil de adulterar, ¿no? Que lo escrito en números. Ahora, si está varias veces escrito en letras o varias veces escrito en números, ¿sí? Y hay diferencia entre uno y otro, en realidad vamos a estar a la cifra menor. Hay que estar a la cifra menor. Cámara lo critica esto, y me parece que tiene razón, no está mal lo que dice. ¿Sí? Él dice, en realidad, para hacer ese análisis, si hay que estar a la cifra menor, o si hay que estar a lo escrito en letra, o lo escrito en número, etcétera, etcétera, en realidad, un mejor análisis de eso, me parece que tiene razón en lo que dice, podría ser, en el caso que haya diferencias, en principio deberíamos estar a lo que figura en el texto del documento. ¿Sí? En principio deberíamos estar a lo que figura en el texto del documento. ¿Por qué? Porque lo que está en el texto del documento es mucho más difícil de adulterar que lo que figura arriba o abajo o en el costado, donde ustedes quieran. ¿Sí? No está mal el razonamiento que él hace. ¿Sí? Pero bueno, la ley en principio lo dispone de esa manera. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si la diferencia, no es de cantidad, sino de calidad de moneda? ¿Sí? ¿Qué pasa si en un lugar dice 10.000 pesos y en el otro lugar dice 10.000 dólares? ¿Sí? Digamos, porque ahí no hay una diferencia de cantidad de monedas, que en ambos casos son la misma cantidad de monedas, sino que hay una diferencia de calidad de moneda, de cualidad de moneda. ¿Sí? Bueno,
en ese caso de ese Cesare Vivante, si no podemos recurrir a las pautas interpretativas de la ley, deberíamos concluir que la suma está indeterminada y en consecuencia el título es inválido. Cámara propone otra cosa. Lo que propone Cámara, digamos, se llama para un país más normal, ¿no? Porque él dice, en realidad, a fines de evitar causales de nulidad, lo que deberíamos hacer es convertir los dólares a pesos y estar a la cifra menor. O sea, bueno, no puedo decir, pero de arriba un poste, ¿no? Es como, bueno, así, o sea, dale los 10.000 pesos y que se vaya contento. Pero bueno, en principio me parece que la solución más razonable es la de Cesare Vivante. Ahora que vimos el tema de... ya termino, yo lo digo. No, bueno, nos quedo 3/4 bolillas sin ver, pero bueno, no se preocupen. Ahora que vimos el tema de los vencimientos y que vimos el tema de la suma determinada de dinero, vamos a ver el tema de los intereses. Se los doy rapidito, no se preocupen. ¿Por qué? ¿Por qué? Miran, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Van a ver. ¿Cómo funciona el tema de los intereses? Artículo 5 del decreto ley. ¿Cómo funciona el tema de los intereses? En principio, solo se puede pactar una cláusula de interés compensatorio, en los títulos de vencimiento relativo. ¿Sí? No se puede pactar cláusula de interés compensatorio en un título de vencimiento absoluto. ¿Y esto por qué? Es muy simple la razón. Porque en los títulos de vencimiento relativo, como no sabemos cuándo van a vencer, porque depende del derecho del portador, ahí es lógico que se pueda pactar un interés compensatorio. No así en los títulos de vencimiento absoluto. ¿Por qué? Porque en los títulos de vencimiento absoluto, como ya sabemos cuándo vencen, entonces la ley presupone que los intereses compensatorios ya están incorporados al capital. Gente, este es un detalle muy importante que ustedes deberían tener en cuenta para la práctica. ¿Sí? ¿Por qué? Pasa que viene un cliente, les dice, mira, a mí fulano de tal me debe 10.000 pesos. Me los va a pagar dentro de 6 meses. Muy bien. Yo le voy a cobrar un 1% mensual de intereses, quiero un 1% mensual de intereses, lo que ustedes quieran. ¿Sí? Perfecto. El 1% son 10.000, 1.100 pesos. ¿Verdad? Lo va a pagar dentro de 6 meses, ya serían 10.600. ¿Qué es lo que hacen muchas veces los abogados? Le dicen, bueno, perfecto, no hay problema, hacemos un pagaré por 10.000 pesos y le ponemos una cláusula de interés compensatoria por un interés del 1% mensual. Error. En ese caso, ¿por qué? La cláusula, si es un título de vencimiento absoluto, la cláusula de interés compensatorio se la tiene por no escrita. Y el segundo error es que ustedes el pagario no lo tienen que hacer por 10.000 pesos, lo tendrían que hacer por 10.600. Y esto no es un detalle menor, aunque a ustedes les parezca. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen que accionar anticipadamente, o sea, ustedes tienen que ejercer una acción de regreso anticipada, ¿sí? El deudor, artículo 52 del decreto ley, el deudor puede pedir el desagio, es decir, puede pedir el descuento proporcional de los intereses por el tiempo no transcurrido. Entonces, su cliente, en vez de cobrar 10.300, va a terminar cobrando 9.700. ¿Sí? Van a pasar dos cosas. Su cliente va a perder plata y ustedes van a perder un cliente. ¿Está? Así que, ojo. Ojo porque parece un tema tonto, pero no lo es. Muchas veces se equivocan, ¿sí? Hacen el pagaré por el monto original y se olvidan de incorporarle los intereses, o lo que es peor, se creen que los intereses se los pueden incorporar a través de la cláusula. No. En los títulos de vencimiento absoluto, no. Los intereses compensatorios
solo se pueden pactar en un título de vencimiento relativo, a la vista o a cierto tiempo vista. ¿Sí? Para que la cláusula sea válida, tengan en cuenta ustedes que ¿cómo se pacta una cláusula de intereses? El presidente pagaré debe ganar un interés compensatorio del 2, 3, 4, 5% mensual, lo que ustedes quieran. ¿Sí? Tengan en cuenta otra cosa. Cuando ustedes pactan una cláusula de interés compensatorio, siempre le tienen que poner el porcentaje de interés. ¿Por qué? Muchas veces, y esto se lo digo porque yo lo he visto, abogados de banco, por ejemplo, le ponen el presente pagaré debe dar un interés compensatorio igual a 1,5 veces la tasa activa del Banco de Nación para las operaciones de descuento. ¿Sí? Error. ¿Qué pasa con esa cláusula? Es inválida, se la tiene por no escrita. ¿Por qué? Principio de literalidad. ¿Sí? Principio de literalidad, gente. Todo tiene que surgir del documento. En consecuencia, si usted me pone esa cláusula, yo me tengo que remitir a un documento extraño. ¿Sí? En consecuencia, esa cláusula se la tiene por no escrita. Otro error, porque si ustedes le hacen eso, su cliente cuando vaya a ejecutarlo, se va a encontrar con que no puede cobrar intereses. ¿Se entendió? Los intereses corren, salvo que expresamente lo determine el librador, corren desde la fecha de creación hasta el vencimiento, los compensatorios. Y esos mismos intereses pactados corren a partir del vencimiento, pero ya no como compensatorios, sino como unitorios. ¿Sí? O sea, corren como unitorios, a los cuales le podrían agregar incluso los intereses moratorios. ¿Sí? La diferencia entre el compensatorio y los unitorios o los moratorios es que el compensatorio son los intereses que se cobran por el uso del dinero. En cambio, los punitorios y los moratorios son sancionatorios ante el incumplimiento del deudor. ¿Está? A grandes rasgos, esto se lo digo, pero bueno. ¿Alguna pregunta de lo que hemos visto hasta acá? Perdón, les hago una pregunta yo. Bueno, yo siempre empiezo la pregunta, pues yo, ¿no? ¿Cuándo se rendía esto? No me acuerdo. El 29. Yo quería preguntar eso porque nos queda una clase sola para el parcial. Y no sé si pueden o habilitar contenido para que vayamos estudiando, nos van a tomar lo que vivimos, no sé cómo. No, olvídate. Olvídate. Esto se va a tomar todo. Bueno, vamos a ver entonces si... ¿Cuándo es el 29? Que sería la otra semana, no me acuerdo qué día era. Este lunes no, el otro. Ah, bueno. Bueno, le voy a preguntar le voy a hablar con Guillermo. A lo mejor se le puede dar un par de días más y podemos. No les prometo nada, no prometo nada. No sé tampoco si los complica mucho un par de días más. Si no coincide Una- con otra alguna otra materia, no hay materia. problema. ¿Qué días tienen para rendir? Yo personalmente el 4 de diciembre, pero igual cae sábado. El único que. Ah, no, 4. ¿Eh? Profe, yo Sí, necesitaría rendir el 29 porque después no voy a estar. claro, es el. Bueno, vemos entonces. De última, la semana que viene pondremos un par de clases más. ¿Eh? Nos vemos, capaz que le podemos dar clase todos los días si ustedes quieren. O- o dos o tres clases más. ¿Eh? Para que puedan sacarse dudas también. No sé. Yo todo lo que puedo hacer, chicos, si ustedes me piden, yo todo lo que puedo hacer, los ayudo, no tengo problema. ¿Eh? Si hay que poner clases, si quieren poner clases de repaso, si quieren poner clases para preguntar, si hay que poner clases para dar los temas que faltan, yo lo hago, no tengo problema. Yo voy a hablar con los otros docentes y después lo hacemos. De últimas lo ponemos en el campus. Y vemos. ¿Alguna pregunta de lo que hemos visto hasta acá? ¿No? No. ¿No? Bueno. Listo, entonces. Nos vemos la semana que viene.
¿Eh? Gracias. Bueno, profe. dale. Bueno, Gracias. mucha suerte a Nos todos. vemos. Gracias por estar. Adiós.